Hola amigos, hoy día les venimos a hablar de un tema muy bonito. No, no es bonito, no, hay que ser francos, no es bonito, pero de mucho interés público, por lo menos para las mamás, para las abuelitas, para los abuelitos, es muy importante. Bueno, vamos a empezar con el tema de los niños. Los niños cuando se caen, porque dicen, ay, no, déjale nomás. Tac, se rodó las gradas, tac, se rompió el codo. ¿Y por qué se rompió? Si los niños no son de goma, no van creciendo, no les pasa nada. Pero no, se rompió la piernita, el tobillo. Y la mayoría es, no le pasó nada, dejémosle así. O bueno, ya le llevan al hospital, pero ¿cuáles son las consecuencias de no hacer fisioterapia? El por qué se tienden a romper, porque hay niños que con las mismas caídas como que si nada pasó, mejor no le regreses a ver para que no llore. Es que es así. Cuéntanos, ¿qué puede ser en A el ver, tema de... las propiedades de los huesos de los niños y de los adultos son diferentes totalmente. Los huesos de los adultos sí se fracturan con mayor frecuencia, sobre todo cuando ya tienes una edad avanzada. O sea, no va a ser lo mismo que se caiga tu abuelito sentado, se fracturó la cadera, lógicamente, a que se caiga tu niño sentado y se levanta y es como si nada. Es mucho menor el índice de niños fracturados, pero es mucho más preocupante porque cuando un niño se fractura, el papá, la mamá se desesperan, no saben qué hacer, entran en crisis, hasta pueden pelearse, echándose la culpa el uno al otro. Los niños tienen la capacidad de sus huesos no mantenerse siempre rígidos. Ha habido casos que han sido realmente espectaculares, que un niño se cae desde 2 pisos, se cae y se levanta como si nada, que le atropelle un carro y se levanta y no pasó nada. La capacidad de los huesos de los niños es lograr elongarse, es decir, se doblan un poquito y vuelven a la normalidad. ¿Sí? Estos se conocen como huesitos en tallo verde, se les dice, porque precisamente pueden hacer esto y regresan, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Pero muchas veces sí, se fracturan también. O sea, esto tampoco es que es para siempre, tampoco es que los niños no se van a fracturar. La mayor parte de niños son traviesos por naturaleza, hiperactivos, nunca están quietos, siempre quieren explorar nuevas cosas, saltar, jugar, hacer deportes, están iniciando en la vida y hay que entenderlos, ¿sí? En muchas ocasiones el sobrepeso, la mala alimentación, factores ambientales, factores genéticos pueden provocar o pueden generar las ¿Por fracturas. qué sería un factor ambiental? A ver, supongamos que vives cerca de una petrolera, de una plantación, y los químicos pueden Ay, afectar el tema del calcio, por ejemplo, que hay en los huesos, o la elastina. Ese tipo de situaciones se pueden dar, y no solo afectan a eso. Hay problemas como parálisis cerebral y ese tipo de situaciones que también pueden darse por un tema ambiental. ¿Sí? Como te decía, también puede ser un factor genético. El papá no fue de huesos resistentes, o la mamá tuvieron algún problema, el niño también puede tener. Es ajá, muy raro bueno, todas estas situaciones, porque ya de por sí es raro que un niño se te fracture, pero no es pasa. muy común, pero sucede. Eh, la mala alimentación, Bueno, eso al sí, niño lo que se dice típicamente es lechita. conchitos y Coca-Cola. Arroz con huevo. Se fracturan y no solo cuando son niños, también pasa en adolescentes, pasa en adultos que eh, haciendo nada se O de fracturaron. alguna caída pequeña o Ajá, cosas así. muchas veces también depende de la mecánica de cómo fue la caída. Porque puede ser que tú viste una caída simple, que el niño simplemente se cayó así, pero no te diste cuenta que hizo palanca con su propio peso y ¡pam! Se fractura el codo.
sea que el peso también influye Por bastante. supuesto, por supuesto. El tipo de caída, el peso, la altura, desde donde se cayó, qué sé yo, estaba haciendo equitación y se cayó del caballo, puede ser. Se cayó y estaban jugando fútbol. Llevaba el balón, se cayó sobre el balón y un compañerito se cayó encima. Puede haber fracturas, luxaciones. eh, es lo más común, sí, cuando existe sobre todo estos deportes accidentados. No con eso estamos diciendo que los deportes son malos, ¿no? Las fracturas son en el peor de los casos de un medio año, pero si no hace deporte las consecuencias a largo plazo son mucho peores. ¿Y el tiempo de recuperación para una fractura en un niño? ¿De qué depende? Depende de muchos factores, del tipo de hueso, de si hubo o no desplazamiento en la fractura. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas fracturas que solo se ve la línea, ahí, en el huesito. Sí, está la línea de la fractura, pero nada más. El hueso sigue así alineado. Pero hay otros huesos que son escandalosos. Está uno así o está uno así. Entonces, en ese tipo de situaciones, el traumatólogo es quien decide operar o no. Hay muchos casos en los que el traumatólogo le ve así, un poquito desplazado, y dice no, porque el niño va a seguir creciendo y en algún momento eso se va a perder, se va a quedar totalmente plano. Ya. Pero hay en otros casos que es así, o se luxó, además de fracturarse, se desencajó la articulación. El traumatólogo tiene que operar, Ya. tiene que operar. Y en el caso de que tú dices, está un poquito así, ¿no? Se forma callo. Exacto. Ya, ¿y cómo hace? Va creciendo y el callo también se va desplazando. No se va desplazando como o tal. el callo va creciendo conforme No, el no, hueso no, va... no. No se va desplazando como tal, sino que el hueso crece a lo largo y a lo ancho. Entonces llega un momento en el que el callo está así. El hueso crece más y le cubrió totalmente al callo, se osificó y quedó como hueso nuevo. Como nuevo, perfecto. El tratamiento traumatológico en un inicio, porque esta es una emergencia, dependiendo cómo haya sido la fractura, lo ideal es una placa radiológica, ¿sí? Ya. Empezar con una radiografía básica, dependiendo del hueso el que sea. Si vemos que existe fractura o una pequeña fisura, lastimosamente hay que inmovilizar. De ley. Sí, de ley, de ley. Cuando hay fractura o fisura, siempre hay que inmovilizar. Sobre todo cuando son niños. ¿Cómo le dices a un niño? Sabes que no puedes moverte y además que el dolor es insoportable. Entonces, en primera instancia, esto debe ser tratado por un traumatólogo. Nosotros, yo como fisioterapeuta, no puedo hacer absolutamente nada y nada. Si yo en mi valoración veo que existe indicios de una fractura, directamente hacerse una placa y al médico traumatólogo. ¿Cuál sería, cuando tú valoras, cuáles son las indicaciones que a ti te dicen, no, esto se tiene que ir de emergencia al hospital? Primero, si por ejemplo me llega un codito desplazado o un huesito salido por aquí, ley, Ya. te fuiste, ya. Segundo, cuando existen fracturas, se hace un moretón en esa zona, ¿sí? La mayoría de veces, incluso se puede confundir con un desgarre muscular, que también sucede, ¿sí? El dolor es insoportable. El niño, suponiendo que la fractura fue a este nivel, el niño ni siquiera puede mover los dedos. Porque, del dolor. Exactamente, porque todos los dedos tienen musculatura que va desde el codo hacia abajo, ¿sí? Son los músculos flexores. Entonces, al hacer un movimiento así, el dolor es insoportable. ¿Ya? Cuando ya veo este tipo de síntomas, yo digo, no, o sea, tiene que irse a hacerse una placa radiológica, incluso como seguridad. Sí, una radiografía, unos rayos X. Hablando en cristiano. O sea, incluso como seguridad para mí. Ya. Porque si no hay nada que mejor, yo puedo hacer algo, puedo hacer técnicas de terapia manual y liberar al niño de la molestia. Pero si tenemos una fractura, yo puedo hacer lo que sea en esa mano y que no va a mejorar. No va a haber una mejoría significativa, ¿sí? El dolor ni siquiera le va a dejar dormir, se va a inflamar, va a estar irritable.
Hay niños y adultos también que cuando hay una fractura llegan a desmayarse por el dolor, porque es bastante fuerte el dolor de una fractura. No me he fracturado, así que no sé. Sí, en verdad Pero, duele mucho. pero sí, o sea, cuando pasa todo este tema, hay que llevarle al traumatólogo, ¿sí? Y si tenemos una fractura desplazada, muchas Operar. veces hay que operar, muchas veces depende del criterio del médico y depende Ya. la fractura, porque si está bastante desplazada, habrá que operar. En muchas ocasiones también se hace la reducción, que es volverle a poner en el puesto. Eso sí, tiene que hacerlo de ley un médico profesional, un traumatólogo. Y si es un traumatólogo pediátrico, mucho mejor, porque tienen mucha más experiencia y saben lo que están haciendo. Eh, Se pone una especie de agujas en las fracturas desplazadas en algunas ocasiones para evitar precisamente el desplazamiento. Ya. Esas agujas o esos materiales que se les pone, esos fierros que se les pone, siempre hay que sacarle a un niño. Siempre, siempre. O sea, ya cuando estás o sea, Sí, o ya sea, está consolidó, está bien, hay que retiro. sacarles, hay que retirarles. De ley, de ley. ¿Qué porque pasa si se quedan con eso? no, sería una negligencia médica terrible porque el hueso va a crecer, pero el material de osteosíntesis no. O sea, el fierro no crece, Claro. no va a crecer al mismo ritmo del hueso, puede quedarse una mano chiquita o puede llegar a causar un problema bastante grave. Ya. Y hablando ya en tiempos de recuperación, ya cuando te vienen a ver a ti. Los niños se recuperan rápido. Cuando son fracturas de codo, que es lo más común en niños, de la parte del antebrazo, al mes y medio se calcula que ya tienen una consolidación ósea, es decir, ya existe un callo óseo. Y es ahí cuando nosotros ya podemos empezar a trabajar. Toda inmovilización, absolutamente toda inmovilización, deja secuelas. Nosotros, y bueno, yo trabajo no para mejorar la fractura, porque la fractura está consolidada. Ya Para está bien o ahí. para mal, eso no se va a volver a fracturar, ¿sí? Pero las secuelas de la misma fractura y de la inmovilización, sobre todo, esas sí tenemos que tratarlas. ¿Por qué? Primero, hay un daño en la piel. La piel siempre está con células muertas, se está descamando. Luego, nosotros lo que hacemos es trabajo de relajación muscular, porque los músculos, además de estar débiles, están muy tensos. A los niños, bueno, a todos los que han tenido una fractura de codo se los inmoviliza de esta manera y van hasta los dedos, porque como les decía, los dedos no pueden moverse porque pueden llegar a desplazar la fractura. Entonces les inmovilizan ahí y se queda quieto, eso no se mueve para nada, lo que hace que haya una movilidad, una tensión muscular y una rigidez. El niño no va a querer mover ni para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá, y se va a quedar ahí, ¿sí? Por el mismo miedo que se genera. Entonces nosotros tenemos innumerables técnicas, favorablemente con los niños es más fácil trabajarlas porque eh, en los adultos se genera más dolor, pero como es adulto podemos ir con todo. Le hago llorar, di. No siempre, pero sí es un poquito doloroso La mayoría de veces. el hecho de volver a darle movilidad al codo, a la rodilla, al tobillo. En niños se tiene que ser lo más delicado posible, o sea, hacerlo con más tino, porque si no el niño no va a querer volver a fisioterapia nunca más en su vida. Eh, Hay que tratar de hacerlo con juegos, que vuelva a recuperar la confianza, la movilidad en su extremidad. El tiempo de recuperación, como me decías, en el tema de fisioterapia, depende también del segmento o del hueso que se fracturó. Ya. ¿Sí? Si fue un codo, sí es un poquito complicado, muchas veces hasta los codos quedan feos, queda uno un poco alzado cuando Sí, sí, he existen visto. luxaciones. Sí, y ya cuando son grandes estiran ni bien. se ríen, dicen tengo un brazo más chiquito que el otro. Sí, la idea es dejar la menor cantidad de secuelas posibles, hacerle un fortalecimiento, hacer al final que el niño pueda tener
la confianza en su brazo, en que ya no va a pasar nada, en que ya no se va a fracturar. Tengo un lapso de unos 2 meses de fisioterapia. El niño puede volver a su vida normal. Ya, y a ver, ¿cuál sería la consecuencia si no hacen o no acaban el tratamiento de fisio? Es un tema un poquito delicado porque nosotros lamentablemente nuestra cultura nos da mucho todavía para los típicos sobadores, los fregadores, que terminan haciendo, ha habido casos en los que se ve barbaridades y o sea, hay infecciones óseas, Pero eso es para otro video. sí, 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 es Ese es para otro otro video. tema más largo todavía. Sí, pero cuando no se hace un buen tratamiento, el tratamiento tiene que ser guiado por profesionales desde el inicio hasta el final, ¿sí? Cuando no se hace un buen tratamiento, lo que puede quedar como secuela es la poca movilidad del codo, que estamos hablando, Claro, hay que estamos poniendo personas el que ejemplo, tú le ves que, y ajá, hasta ahí llega. sí, que o sea, que para, por ejemplo, llevarse algo a la boca tienen que hacer así, sí, porque su codo no les permite, o igual a la extensión se quedan solo hasta ahí, no van hacia acá, hacia el rango completo. En un niño es muy raro ver ese tipo de situaciones porque, como digo, los niños se recuperan muy rápido, su capacidad es bastante buena para recuperarse y sobre todo porque el papá siempre está muy preocupado. Y el papá, él puede quedarse con el codo así, pero su hijo No, no. los niños no. Ujú. Bueno, eso sería todo en el tema de fracturas de niños. Sí, sí, yo creo que no queda ninguna duda más por despejar. No, yo tampoco no creo. Bueno, entonces, ya saben amigos, se pueden comunicar a nuestros números. Estamos en las redes sociales como Harmony Fisioterapia o Harmony Atuntaki en Instagram. Atuntaki Harmony. Bueno, síganos en nuestro canal de YouTube. Todavía no, a veces me confundo entre Instagram, Facebook, YouTube y todo. Bueno, pero Harmony Atuntaki o Atuntaki Harmony ya nos encuentran. De todas formas, les van a salir aquí las cuentas y el número telefónico de WhatsApp donde nos pueden encontrar. Y estamos muy gustosos de atenderles cualquier inquietud y nos vemos en la próxima. Chao. Adiós. Bye.